¿Cuántos de nosotros no hemos estado perdidos al iniciar un proyecto? No sabemos qué acordes hacer, no sabemos qué progresión hacer porque digamos que no sabemos nada, pero absolutamente nada de teoría musical y nos quedamos estancados horas. Así que hoy te voy a enseñar una técnica bastante básica que te va a ayudar a hacer acordes así, en cuestión de segundos. Así que sin más dilación yo me callo y pasamos con el video. Y este tipo de progresiones las he visto más que nada ahorita en lo que es el movimiento de reggaetón mexicano. Y les voy a poner algunos efectos para ver si logramos identificar qué es lo común en estas canciones. Entra, pasa, que está abierto. Y si no lo lograron identificar, les voy a explicar con este ejemplo, porque como ustedes lo pueden ver aquí, literalmente estoy haciendo un beat con solamente 2 acordes. Y como lo vemos son 2 acordes, empezamos primero con un C sostenido y después nos vamos con un F sostenido. Y la real es que este tipo de acordes se están usando pues bastante en lo que es el género del reggaetón. ¿Que cómo se hace? Pues digamos que vamos a irnos a un patrón. Y yo empiezo construyendo mi acorde, un acorde bastante fácil. Un acorde de C sostenido menor. Para el siguiente acorde yo quiero pues digamos que esa transición sea un poquito más suave. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente nada más empezamos a contar después de lo que es nuestra tónica 5 acordes, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a hacerlo hacia abajo y después hacia arriba para ver qué tipo de sonidos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a estar armando el otro acorde, así que vamos 1, 3 y 5. Vamos a darle play para ver qué tal se escucha. Que ok, se escucha bien. No es como que lo que yo quisiera transmitir, así que ahora lo hacemos, pero a la inversa. En vez de ir abajo, lo hacemos hacia arriba. Así que pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y armamos otro acorde. Así que vamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí la verdad es que me suena un poquito más a lo que yo quisiese tener, pero como ven estos y como les he explicado en los videos anteriores, el hacer inversiones pues nos puede ayudar bastante. Pues para que tenga una transición aún más suave, lo que hacemos es bajar y hacer una inversión aquí. Y ven cómo se escucha inclusive hasta mejor la transición. ¿Por qué se escucha mejor? Porque aquí en estos dos acordes están compartiendo una nota. ¿Cuál nota? La de C sostenido. ¿Qué es lo que hace? Pues que esa transición sea muchísimo más suave. Y una vez teniendo estos dos acordes, nosotros lo podemos mejorar yéndonos a lo que es nuestro patrón principal, que como ustedes aquí lo ven, yo estoy trabajando pues este reggaetón en forma de plugs en contra. Vean que estoy respetando lo que armé anteriormente y la real es que se escucha inclusive mejor. ¿Y por qué suena bien esto? Nosotros tenemos que estamos manejando una tónica y un subdominante. Como yo les mostré cuando les estaba armando, digamos la primera, yo pasé de un C menor a un G sostenido menor, ¿ok? Entonces pasamos de una tónica a un dominante. Y la real es que sí, se escuchaba bien, pero no se escuchaba tan bien que pasar de una tónica a un subdominante, ¿vale? ¿Y por qué suena bien pasar de una tónica a un subdominante? Pues por la sencilla razón que te generan un flujo armónico bastante suave. Y también si te preguntas, oye, pero siempre deben de estar a 5 semitonos, y la respuesta es sí. Porque el hecho que haya aquí 1, 2, 3, 4, 5 semitonos, lo convierte en algo que se le llama la cuarta justa. ¿Qué es la cuarta justa? Simplemente es un intervalo musical. O dicho en palabras pues más generales, simplemente es la separación entre dos notas. Y digamos que de una manera u otra este tipo de intervalos son bastante buenos para las progresiones. Si ustedes no son tan fanáticos de los midis, yo lo que les recomiendo es que no los usen. O sea, si no les gusta usarlos, pues no los usen, pero analícenlos. Y también les traigo otro ejemplo porque vean, aquí estoy haciendo lo mismo. Y aquí empezamos con otra escala. Aquí estoy en la primera nota, que es la de Si, y terminamos en la de Mi. Si nosotros nos vamos a la tablita que les enseñé, aquí vemos que pues tenemos la tónica, supertónica, mediante y subdominante. En nuestra tónica empezamos con lo que es el acorde de B menor. Aquí vemos que se cumple lo mismo, o sea, el subdominante sigue siendo E menor. Por eso suena bastante bien. Que literal, o sea, ustedes pueden armar, digamos, su melodía inicial y simplemente esa melodía subirla 5 semitonos, ¿vale? Porque igual, aquí como ustedes lo están viendo, empezamos en lo que es el Si y
contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos en lo que es el mi. Y de esta manera pues podemos crear, digamos que progresiones infinitas, ya sean acordes, ya sean melodías. El chiste aquí es que ustedes deben de empezar a utilizar su creatividad para empezar a desarrollar como que este tipo de consejos y más que nada ponerlos en práctica para que ustedes ya en algún momento en el que ustedes vayan a algún estudio pues sepan, ¿saben qué? No quiero hacer una progresión pues no sé, bastante ostentosa, pues voy a utilizar el consejo que me dio el Mr. Alfred de utilizar primero un dominante, bueno, una tónica e irme a un subdominante. Ya teniendo eso, lo que yo hago es pues hacer una melodía que tampoco sea tan principal. Que ojo, ustedes ya me han visto utilizar mucho este tipo de melodías, ¿vale? Que ya se los he explicado una y mil veces cómo se llaman. Y es más, les voy a poneros un pequeño examen, ¿vale? Así que aquí ahorita les va a estar saliendo una pregunta sobre cuál es el nombre de este tipo de melodías. Les voy a dar solamente 5 segundos para que ustedes respondan. Y en efecto, este tipo de melodías se llaman ostinatos. Y algo que digamos que yo trato de hacer siempre en todos mis beats es que en cada patrón esté pasando algo. Porque como ustedes pueden verlo aquí en el primer patrón, pues simplemente fue este tipo de melodía. Mi melodía principal con la melodía del ostinato. Como para darle esa pequeña introducción y que vaya pues teniendo una pequeña historia al beat. En el segundo patrón yo lo que hice pues ya fue agregarle otra melodía que tampoco es como que la gran cosa y un bajo. Si juntamos todas estas cosas que son las melodías, tienen un resultado bastante bueno. Cada una de estas melodías está donde tiene que estar y eso es algo que también ustedes quiero que vayan aprendiendo, ¿vale? Y la real es que les podría mostrar 1001 ejemplos más de beats que he hecho de esta manera, porque la real es que es bastante fácil ya una vez que pues digamos lo domina. Y espero que este hack te haya servido bastante, así que espero que te haya gustado bastante este tipo de datita que te estoy soltando. No olvides ponerlo en práctica. Recuerda que yo soy tu amigo Mr. Alfred o Mr. A, como ustedes me gusten llamar. Y bye.